Pero muy buenas tardes para todas aquellas personas que generalmente me acompañan para asistir a estos conversatorios o simplemente a estas reflexiones que hacemos regularmente sobre las cuestiones más importantes de la política colombiana o cuando lo ameritan las circunstancias sobre cuestiones importantes de la política internacional. En estos días ha ocupado nuestra atención la polémica que se suscitó con ocasión de las objeciones presidenciales que hiciese Iván Duque Márquez con respecto a unos artículos concretos de la ley estatutaria para la Jurisdicción Especial para la Paz. Con respecto a este punto, he escuchado voces que a mi juicio particular y con todo respeto no tienen la formación jurídica suficiente para expresarse en términos como por ejemplo de que se ha dado un golpe mortal al Estado de Derecho o por ejemplo otros que insisten en que la objeción no se hizo a los artículos de la ley estatutaria o del proyecto de ley estatutario de la Administración o de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino que la objeción se hizo a las sentencias de la Corte Constitucional sobre la exequibilidad del proyecto. En primer lugar, para poder dilucidar estos temas es necesario ponernos de acuerdo sobre algunos aspectos importantes. La Constitución Política de Colombia trae un reglamento o unas bases para que quede con absoluta claridad el hecho de que el órgano legislativo por excelencia es el Congreso. El presidente de la República solamente puede legislar por vía excepcional, como se puede ver o como lo podremos ver más adelante. Pero por lo pronto lo importante es que se entienda que por vía ordinaria es únicamente el Congreso de la República el único órgano con capacidad o con competencia para producir o para proferir leyes, y estas a su turno son en Colombia de tres categorías o de tres naturalezas. Existen las leyes orgánicas que establecen lo que nosotros llamamos una mayoría calificada. Existen las leyes estatutarias que también exigen una mayoría calificada, tanto en la Cámara como en el Senado de la República, para que puedan pasar a la sanción presidencial, pero que adicionalmente exigen que la Corte Constitucional, antes de que ese proyecto de ley pase a la sanción presidencial, sea examinado por la Corte Constitucional para que ésta se exprese en cuanto a su constitucionalidad o en cuanto a su exequibilidad. Y las otras leyes que nosotros perfectamente podríamos denominar o clasificar como leyes ordinarias son aquellas expedidas por el Congreso que tradicionalmente se aprueban en 4 debates sin que necesariamente las mayorías sean calificadas, y después de haber agotado los 4 debates reglamentarios pasan a la sanción presidencial. Sin embargo, hay unos elementos comunes a esos tres tipos de leyes. En primer lugar, esas leyes no se podrían convertir, o mejor, esos proyectos de ley no se podrían convertir en leyes a menos que sufran o a menos que satisfagan los requisitos que exige el artículo 157 de la Constitución Política de Colombia, dentro de los cuales está la sanción del presidente de la República. Es decir, que el presidente de la República debe sancionar, después de haber sido aprobados por el Congreso de la República, los proyectos de ley orgánica, los proyectos de ley estatutaria y los proyectos de ley ordinaria. O para decirlos en plural, los proyectos de leyes orgánicas, los proyectos de leyes estatutarias y los proyectos de leyes orgánicas. Se entiende que en el caso de las leyes estatutarias o de los proyectos de leyes estatutarias,
el presidente de la República pierde antes de llegar el proyecto de ley a la sanción presidencial la facultad para objetar el proyecto por presunta inconstitucional, toda vez que a esas alturas el proyecto debió haber pasado por el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional. Pues bien, de todo esto podemos decir con más o menos claridad, de conformidad con lo que establecen los artículos 157, 165, 166 y 167 de la Constitución Política de Colombia, que el presidente de la República tiene la obligación de sancionar absolutamente todos los proyectos de ley que hayan sido previamente aprobados por el Congreso de la República. Y aparejada con la facultad de sancionar esos proyectos, el presidente, por expreso mandato de la Constitución Política, tiene la facultad de no sancionar, es decir, de objetar los proyectos de ley, ya sea por razones de inconveniencia o ya sea por razones de inconstitucionalidad. Si el presidente de la República objeta un proyecto de ley por razones de inconstitucionalidad, el proyecto regresa al Congreso de la República con el propósito de que el Congreso de la República purgue la inconstitucionalidad del proyecto, pero si el Congreso de la República insiste en su constitucionalidad, ese proyecto debe pasar inmediatamente a estudio de la Corte Constitucional para que sea este último organismo quien decida sobre la constitucionalidad o sobre la exequibilidad del proyecto de ley. Y una vez dictado ese o hecho ese estudio por parte de la Corte Constitucional, pasa a la sanción presidencial, que en este caso sería obligatoria. Ocurre con los proyectos de leyes estatutarias que por expreso mandato del constituyente colombiano, ellas deben ser estudiadas por la Corte Constitucional antes de pasar al despacho del presidente de la República para la correspondiente sanción del presidente y de su ministro respectivo. El presidente de la República, si bien en este momento con respecto a los proyectos de leyes estatutarias ha perdido la facultad de objetarlas por presunta inconstitucionalidad, como quiera que ya la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre ese punto en particular, conserva en cambio la facultad constitucional, artículos 165, 166 y 167, de objetar el proyecto por presunta o por eventual inconveniencia. Y esa objeción que hace el gobierno o que hace el presidente de la República con su ministro respectivo al proyecto de ley estatutaria puede ser total o parcialmente. Ahora nos vamos a colocar en el caso particular que ocurrió en Colombia hace apenas unos pocos días. La ley o el proyecto de ley estatutaria que presentó el gobierno al Congreso de la República fue debidamente aprobado por el Congreso de la República y, como lo establece la Constitución, pasó a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional diera un concepto vinculante, obligatorio, en el sentido de que la Corte Constitucional considera que el proyecto de ley se ajusta a las normas de la Constitución Política de Colombia. Pero la Corte Constitucional solamente tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad del proyecto.
y el presidente de la República, es decir, el gobierno, conserva intacta la facultad para expresarse en el momento de sancionar u objetar las leyes, de establecer o de decidir si el proyecto es o no es conveniente para el país. En este caso particular al que nos referimos, que no es otro que el proyecto de ley que regula la Jurisdicción Especial para la Paz, el presidente de la República consideró que era conveniente, o mejor, que era procedente objetar el proyecto de ley parcialmente por presunta inconveniencia de algunos de sus artículos. Y ahí, en ese momento, devolvió el proyecto al Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien decida, en última instancia, si declara o no declara fundadas las objeciones del presidente de la República. Si el Congreso aprueba las objeciones que el presidente hizo, esos artículos que el presidente objetó deben ser archivados, mientras que si el Congreso de la República considera que no hay fundamentos de ninguna naturaleza para declarar la inconveniencia de esos artículos, necesariamente el proyecto pasa a la sanción del presidente de la República, quien en este caso se verá en la obligación de sancionar el proyecto o de pasarlo al presidente del Congreso para que sea el presidente del Congreso quien lo sancione. Y en este caso la sanción presidencial o la sanción del presidente del Congreso es absolutamente obligatoria. La polémica desafortunadamente se ha desatado porque algunos creen que el presidente de la República a estas alturas carecía de facultades para objetar el proyecto de ley estatutaria porque ya la Corte se había manifestado al respecto. Sobre este particular no puede haber un concepto más erróneo, más equivocado, desde el punto de vista estrictamente jurídico, desde el punto de vista estrictamente constitucional, como quiera que la Corte Constitucional solamente se pronunció de manera previa sobre la constitucionalidad del proyecto y el gobierno se reserva la facultad, porque así lo dispone la Constitución, de sancionar el proyecto de ley que ya viene con decisión de constitucionalidad con relación a la conveniencia del proyecto. Y esa objeción, repetimos, puede ser total o puede ser parcial. De tal manera que a pesar de que existen algunas personas que actúan como arúspices del desastre, en este caso particular el presidente de la República no hizo otra cosa distinta que utilizar, hacer uso, ejercer sus facultades constitucionales establecidas en los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Política de Colombia para objetar un proyecto de ley estatutaria que a juicio del gobierno parcialmente no le conviene al país. En este caso, por las explicaciones que el presidente y el gobierno en general han dado hasta la saciedad. Pero lo importante para aquellas personas que quieren participar en este debate es que entiendan que el presidente siempre está facultado para objetar los proyectos de ley independientemente de que hayan sido aprobados por el Congreso e independientemente de que sobre ellos se haya podido producir una sentencia de la Corte Constitucional cuando ésta es previa a la sanción presidencial, pero en este caso último solo por presuntas razones de inconveniencia. De tal manera que a mi juicio no les asiste la razón a aquellas personas que no han hecho otra cosa que actuar como plañideras ante las circunstancias presentes, a pesar de que los artículos a los que ya nos hemos referido de la Constitución Política de Colombia son lo suficientemente claros en cuanto que la facultad del presidente de la República de sancionar
o de objetar el proyecto de ley estatutaria por presunta o eventual inconveniencia permanece incólume durante todo el proceso. Absolutamente no hay un solo artículo en la Constitución que pueda derivar o del que pueda surgir la idea de que el presidente de la República, en el caso de los proyectos de leyes estatutarias, pierde la competencia para objetarlos por inconveniente. En este caso, mis amigos, quienes piensan que este proyecto de ley objetado por inconveniente por el presidente de la República regresará a la Corte Constitucional se equivocan, y se equivocan también quienes afirman de manera temeraria que el presidente de la República no tenía competencias para objetar por inconveniente el proyecto de ley, como quiera que los artículos, repito, 165, 166 y 167 de la Constitución Política de Colombia le otorgan expresamente esa facultad. Yo recomiendo con toda modestia, con toda humildad, sin absolutamente ningún ánimo de polémicas estériles o vacías, a aquellas personas que comienzan a pontificar sobre las cuestiones que no conocen o sobre las cuestiones que no conocen lo suficientemente a fondo, que primero lean la Constitución Política de Colombia, que primero estudien la historia constitucional del país, para después entonces sí emitir conceptos lo suficientemente serios, lo suficientemente profundos sobre si es o no procedente la inconveniencia o la objeción por inconveniencia de esta ley estatutaria que regularía la Jurisdicción Especial para la Paz. La discusión sobre si es conveniente o inconveniente es una discusión distinta, pero aquí lo que estamos nosotros diciendo con absoluta claridad y con absoluta certeza es que el presidente de la República, en virtud de los mandatos contenidos, repetimos por cuarta vez en los artículos 165, 166 y 167 de la Constitución Política de Colombia, tiene plena facultad para objetar por inconveniencia los artículos de la ley que llegue a su despacho independientemente de que ese proyecto de ley haya sido, como en efecto debe ser, aprobada por el Congreso de la República y en el caso de las leyes estatutarias debidamente haya pasado debidamente por el estudio de constitucionalidad previo que debe ser hecho por la Corte Constitucional. En este caso particular, mis amigos, solamente les recomiendo una lectura sosegada, reposada, fría de los artículos constitucionales para que entendamos que al presidente de la República le asiste esa facultad y ahora será el Congreso de la República quien decida por mayorías absolutas, es decir, por mayorías calificadas, tanto en Cámara de Representantes como en Senado de la República, si se declaran fundadas o si se declaran no fundadas las objeciones presidenciales. Esto es todo cuanto quería decirles esta tarde sobre el particular. Me despido de ustedes con un hasta pronto y espero que haya sido yo personalmente lo suficientemente explícito como para dejar en el espíritu de ustedes la semilla de la inquietud y puedan ir a la propia Constitución Política para darse cuenta exactamente de que al presidente de la República le asiste la razón en esto, es decir, en el tema de que él tiene la competencia para objetar los proyectos de ley estatutaria que lleguen a su despacho para su sanción. Feliz tarde, mis amigos. Son exactamente las 5 de la tarde del día sábado 16 de marzo del año 2019 y me despido hasta una próxima oportunidad.